If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos de sábado, estamos en Planeta Caracol. En lo personal, me encanta conectar con ustedes, acompañarlos, contarles desde los micrófonos de Caracol Radio en Planeta Caracol lo que está pasando, lo que estamos haciendo unidos por los bosques, lo que tenemos que hacer unidos por los bosques, y con una invitada que hemos tenido la fortuna de contar con ella aquí en la capital de la República y que, claramente nos ha expuesto un conocimiento y también una serie de reflexiones que nos motivan a tomar acciones, a tomar decisiones. Hablo de Lucía Ruiz, ex ministra de Ambiente en el gobierno peruano, y por supuesto mi compañero Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Rodrigo, cuando una charla es buena, el tiempo nunca se agota. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien, Fidel, muchísimas gracias, y de nuevo un saludo para ti, para Lucía, y obviamente a todos los escuchas de Planeta Caracol. Claro que sí. Lucía, qué bueno que estés con nosotros en esta hora de Planeta Caracol. Mira que de todas las reflexiones, sin duda, muchos colombianos, colombianas y en particular aquellos rurales, tenemos que tenerlos en el radar, muy activos, porque ellos son los principales albaceas, hacen parte del alma de la Amazonía. Y Lucía, inicialmente te quiero consultar, con el agradecimiento por tu tiempo, sobre la importancia de la salud pública. La salud pública, dependiendo de la condición de salud, hay que decirlo, de la Amazonía, porque no podemos tener una Amazonía enferma y garantizar nuestra salud pública, la seguridad alimentaria, lo que pasa allí, nuestro aire, nuestra agua, nuestros alimentos. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por tenerme nuevamente, de verdad que sí, es un encanto no solamente estar en esta ciudad, en este país, sino conversando con ustedes, y gracias por permitirme hacerlo a través de estas ondas de radio. La magia de la radio. Magia de la radio, estar con todos ustedes este sábado maravilloso. La verdad es que lo más importante de pensar en los temas ambientales, de cambio climático, etcétera, es que todo está interconectado. Sí. Algunos de nuestros oyentes dirán, ¿para qué me está hablando? ¿Por qué me está hablando de la salud pública? Si es que este es un programa ambiental. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Lo que ocurre es que todo está conectado. Y a ver, ¿ustedes dónde estuvieron en el 2020? Ok, deben haber estado igual que nosotros en Lima, encerrados en nuestras casas, ansiosos de ver a nuestras familias y seguro no poder acercarnos o de salir a la calle. Bueno, eso fue un tema de salud. Y eso fue un tema vinculado con no respetar los límites que la naturaleza nos da. La salud pública, y eso que generó impacto terrible en la economía de los países. Absoluto. Porque tuvo que reactivamente, gracias por la palabra de hace un momento, reactivamente atender a una ciudadanía que estaba desbordando increíblemente los hospitales. Sí. ¿Ciertamente? Porque pensar en clínicas, el caso peruano estoy hablando, era económicamente impensable. No hubo salud pública ni privada que pudiera resistir el embate de una pandemia global. Hoy, 2 años después, señores, no hay duda que el impacto que se tuvo con la pandemia fue un impacto producto de no respetar los límites de la naturaleza. Combinado con un tema de cambio climático, algunas regiones rurales, urbanas, países han tenido mayores impactos que otros. Tú sabes que funcionarios públicos, profesionales de la salud hoy, te pueden conversar claramente de cómo este sector de su trabajo está íntimamente ligado con el bien del ecosistema o el bien de nuestro ambiente. Porque el impacto de reactivamente ayudar en tema de salud es mucho más caro y tardío. Total. Que hacerlo de manera preventiva. Te quiero contar un caso chiquito. En el Perú, durante 2 años,
estuvimos trabajando para establecer nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Un compromiso que como país, igual que ustedes, tenemos ante las Naciones Unidas, ante el Convenio de Cambio Climático. Y en estos 2 años, 13 sectores del gobierno estuvieron de la mano haciéndolo. Para efectos de adaptación al cambio climático, el Ministerio de Salud fue el que primero identificó todas aquellas acciones que eran necesarias. Porque en nuestro caso, muchas enfermedades tropicales tienen que ver con el impacto del cambio climático en la salud. La reacción ante chikungunya, Zika, dengue está relacionado con sequía, deforestación, aumento de la temperatura. ¿Me entiendes? Entonces, por favor. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Todos quienes nos están oyendo no se sientan alejados en ninguno de los temas que ustedes tienen en su día a día de lo que implica el tener un ecosistema sano, un ambiente sano y en el impacto que el cambio climático está haciéndoles a ustedes como ciudadanos, como alumnos, como profesionales. Tienen que considerarlo, entenderlo e interiorizarlo. El ejemplo de salud es uno particular. Yo te aseguro que este gobierno, por actuar reactivamente, ha tenido mayores gastos que si preventivamente pudiera trabajar en ámbitos rurales y urbanos con una mirada de cambio climático, desarrollo sostenible, cuidado de la Amazonía, etcétera, calidad de aire. Todos el impacto que puede tener esta ciudad hermosa de Bogotá en aspecto broncopulmonar puede estar relacionado con una mala calidad de aire. En algunos distritos o comunas, no sé cómo le dicen acá, barrios más que en otros, probablemente por la acumulación de monóxido y la falta de distribución de aire, pero en todos ha tenido un impacto. Eso se traduce en más visitas a la clínica o al hospital. Eso se traduce en más medicinas, en más pagos, sea porque vas por el seguro social público, sea porque vas por el atención privada, no importa, pero es más pago que pueda venir del gobierno o de tu bolsillo por un tema de salud pública. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de la calidad de aire de Bogotá? Sí, esa es una buena reflexión. Y mira que cuando tú lo dices, aquí tenemos un panorama de Bogotá, una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, 10, 12 con el área metropolitana, pero hay microclimas. En el sur de la ciudad tenemos sequía. Rodrigo, tenemos una sequía fuerte, Lucía. En el oriente tenemos pues los cerros orientales verde con unos riachuelos, se respira cierto aire limpio por aquello de la montaña y el movimiento del aire y de las nubes. Hacia el norte tenemos algunas regiones montañosas, bueno, Van der Hamen, en fin, una reserva forestal. Tenemos humedales, siempre que tú levantes la mirada vas a ver arbolitos, exacto, pero tenemos microclimas, entonces estamos respirando a veces diferente calidad de aire. Exacto, en una misma ciudad. En una misma ciudad, es un pequeño laboratorio que nos permite entender la realidad grande, macro que estamos enfrentando. Los problemas de focos de calor, ¿verdad, Rodrigo? También, que también son diferentes dependiendo de cada uno de los barrios. De acuerdo, y eso es algo que se vio precisamente en los datos que mostraba la alcaldía de Bogotá con su sistema de monitoreo de calidad de aire, como desafortunadamente había zonas de la ciudad en donde se da esa confluencia entre la emisión del material particulado derivado de la combustión, particularmente del sistema de transporte, ¿cierto?, con lo que nos llegaba el material particulado de los incendios forestales. Eso asociado otra vez a, por ejemplo, las condiciones mismas
de la relación entre área verde y área urbanizada dentro de la ciudad. Eso es crítico, digamos, lo que hay zonas de la ciudad donde el número de áreas de espacio verde por habitante es absolutamente exiguo. Básicamente, eso es un tapete de ladrillo exactamente, y zonas y totalmente... polvareda ya. Exacto, digamos, no hay una capacidad ni siquiera mínima de tener una cobertura diferente a la del concreto en esos territorios. Dos, son zonas que además del tener ese deterioro, tienen por una condición muy especial también de su densidad poblacional. Entonces, unas condiciones de morbilidad tremendas. Y adicionalmente tenemos el caso de, pues, obviamente, la expresión de la parte de los eventos extremos y de la condición climática. Por ejemplo, la zona sur, donde estamos muy cerca del páramo de Sumapaz, ¿cierto? En donde la percepción y la sensación de frío es tremendamente fuerte. Eso asociado entonces a los picos que teníamos en la ciudad, en la época en que tradicionalmente se da el pico de enfermedades respiratorias en Bogotá, y este tema del material particulado, la densificación y la falta de una planificación en donde el espacio verde sea medianamente apropiado para que haya una atenuación de ese componente de los temperaturas extremas, hace que tuviéramos entonces una población supremamente vulnerable. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si usted mira la atención que sufrieron los hospitales en personas de tercera edad o con comorbilidades o de niños menores de 5 años con problemas respiratorios en esa época, fue muy fuerte. Y eso es un poco hacia donde tenemos que ir. Y aumentó en un 70-75% la ocupación hospitalaria. A tal punto que la Secretaría de Ambiente de Bogotá dijo, perdón, los datos tenemos emergencia climática. Sí. Y en ese sentido, esa emergencia, obviamente todo el mundo se acuerda que hacemos parte del país y del planeta. ¿Cómo así? Entonces no nos van a permitir salir. Entonces es que, claro, esas imágenes de la gente en ciudades como Shanghái, ¿cierto? Cubiertas con el tapabocas por el tema de la contaminación, se le viene a todo el mundo. ¿Cómo así? Entonces estamos respirando realmente un aire pésimo. Sí lo estamos. Ese tiempo los he estado respirando, no te has dado cuenta. Lo que pasa es que tuvimos un pico extremo en donde la calidad de aire disminuyó notablemente, con lo que nos generó el tema de los incendios forestales en la Amazonia, en los incendios de las sabanas, en la Orinoquia colombiana y venezolana, que eso hicieron que con esto otra vez con el pico climático, con la condición ambiental de la ciudad y de los focos por zonas, se disparó entonces el tema de las movilidades. Podemos agarrar Adelante, ese Lucía. ejemplo para poner algunas cosas sobre la mesa y mostrar que todo está conectado. Ok, ¿esa calidad de aire es producto de qué? Producto probablemente de que no se está pensando hacia qué movilidad necesitamos transicionar. Y seguimos con una gasolina que está subiendo significativamente. Por si acaso, la de Lima está más cara que la de acá. Ah, ¿de verdad? Nosotros estamos entre 22,000 y 25,000 pesos, el equivalente, Claro. ¿no? De lo que acá acabo de ver, 2.19 más o menos. Pero entonces significa que tenemos todavía una dependencia muy fuerte de un transporte privado que no necesariamente es híbrido o eléctrico, sino a gasolina. Fósil. Y por lo tanto, fósil. Y eso, por más que haya regulaciones probablemente de parte de los ministerios correspondientes, transporte, energía, aquí en Bogotá y en Colombia, no estamos llegando a lo que necesitamos. O quizás, como nos pasa a nosotros, no hay, por ejemplo, beneficios tributarios para importación de autos eléctricos o híbridos que hagan que la gente pueda acceder a ellos. Porque son un no se poco trata más de que haya un caros. auto solamente, sino que sea accesible el auto. Exacto. Y entonces ya conectaste tu tema de problemas bronquiales, salud, con un tema de, oye, pero quizás eso no está relacionado con la calidad de nuestro combustible, que debería tener mucho menos material particulado y eso, menos azufre en el combustible, y eso no está asociado a que probablemente el Ministerio de Economía deba pensar si es que debe hacer algún tipo de trabajo para el tema de autos eléctricos o híbridos, y eso no debe estar quizás relacionado con que los autos que están en malas condiciones deban de salir del mercado con una ley de chatarreo en la que por supuesto se dé una contraprestación a una compensación a la gente. O sea, ¿en qué momento el Ministerio de Salud empezó a conectarse con el transporte y el de energía? Y un cosito más, también nosotros tenemos, no sé si usted es el de vivienda y construcción, que Sí, ve claro. el tema de saneamiento. ¿Qué es lo irónico en Lima? Cuando empezó la pandemia, hay que lavarse las manos regularmente. ¿Cómo lo haces en los lugares Donde de las no hay zonas agua. periféricas en donde no hay agua? Exactamente. Entonces, nuevamente salud, el Ministerio de Vivienda, las aguas, Cierto. Ya empezamos a sumar. Entonces,
solo pongamos un ejemplo y que sea parte de una conversación en un almuerzo dominguero, ¿no? ¿Cómo vamos a jugar a conectar los puntos, como cuando los niñitos te ponen a conectar los puntos con un lapicero para que salga un dibujito en un papel? Tú estás hablando de salud. ¿Qué tiene que ver salud con el cambio climático? Todo. Y pasas a la gasolina que estás usando, y pasas al transporte público o no, y todo está conectado. Entonces, cuando tú dices, nos unimos por los bosques, tú dices, bosques allá lejos. No te pases, yo estoy acá en la 15 con la 40 y no tengo el bosque acá feliz. El agua, abro la llave o el grifo. Abre la llave está. y ahí viene el agua y está limpísima. No es así. Estamos totalmente conectados y conectados con tu día a día, con tus... If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Ingresos, llegado el momento, con la potencial desarrollo o no de la empresa en la que trabajas. No, mi empresa es de servicios. Por si acaso, mi empresa no es de... No construye ni produce nada. Yo vivo el turismo. ¿Cómo viviste en el 2020 y en el 2021? ¿No se impactó el turismo por un bicho en algún lugar de Asia que nos encerró a todos? ¿Cuántos clientes te llegaron? Cero. Una pregunta, ¿cómo bajó el turismo en Colombia, un país que vive de turismo de naturaleza? Entonces, no porque trabajas en servicios, no porque trabajas en un área productiva o industrial, estás alejado de un problema que es global y al cual el cambio climático va a impactar directamente, en la destrucción de tus bosques va a impactar directamente. Claro. Y bueno, ahora que estaban diseñando, Rodrigo, gracias Lucía, el tema de los impuestos, cargas impositivas. Aquí hay una legislación interesante. Se ha procurado algunas exenciones en el tema de la transición energética, quizá no suficiente, pero mensaje oído del futuro ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, muy, muy reconocido a nivel continental, y al gobierno del doctor Petro, que sí sería interesante una apuesta fuerte, porque estamos hablando de transición, no de colisión o un cambio abrupto, Rodrigo. Yo siento que sí, que hay que apostarle a que esos vehículos para la industria, eso no es un lujo, esto es una muestra, es una identidad, es una chapa, como cuando yo salgo en mi cicla, hey, mira, todos podemos andar en cicla, hey, mira, el vehículo eléctrico, te llevo, vamos, no estamos contaminando, te estoy permitiendo que respires un aire favorable, pero sí debe entrar en las cuentas del ministro de Hacienda y las reformas eventuales que vienen, el tema tributario para las energías limpias y vehículos sostenibles. Yo creo que lo están haciendo, de hecho ya... me parece que estoy esperando ese borrador. A mí me parece que un poco no es solamente el tema de la exención tributaria para la importación de los vehículos limpios. Creo que, digámoslo, todo el sistema tributario para algo que, bueno, lo voy a plantear aquí. La verdad, Fidel, es que nuestro sistema nacional ambiental está en un estado crítico, está en cuidados intensivos. Esa es la realidad. No es el producto de un gobierno, no se trata de eso, es un acumulado histórico de la forma en que, para traducir la conversación que planteaba Lucía, es la forma en que nuestros países vieron el tema ambiental. Era como un tema cosmético para cuidar el pajarito del pecho amarillo, algo que era vistoso, pero o el tucán, exacto, y que no tenía ninguna relación con el tema, con la economía y con las formas de desarrollo. Eso llevó a un rezago histórico de ese sistema ambiental y todas sus formas de articulación institucional, ya sea regional o local o el nacional.
A este gobierno en particular, que en el tema ambiental le ha parecido un eje, lo convirtió en un eje de su campaña, Correcto. que lo tiene así como además un escenario de transición en su forma de desarrollo, pues le va a tocar revisar a profundidad cómo va a ser el sistema dentro de esa potencial reforma tributaria que se presente, cómo va a ser el mecanismo para no solamente revivir, sino probablemente reformar un sistema nacional ambiental que hoy por hoy no está respondiendo a la necesidad de lo que estamos hablando. O sea, hoy tenemos un sistema que no está pudiendo atender esto de lo que estamos hablando, es decir, no solamente una protección, sino una planificación del territorio que se Diseño ajuste. estratégico. Exacto. A un ordenamiento que se acomode a unas condiciones de cambio climático, a unas condiciones de desarrollo económico sostenible que va a implicar cambios supremamente importantes y a unas apuestas de conservación que en el marco de estos eventos extremos va a ser cada vez más importante. Y pues yo, digámoslo, no quiero quedarme mirando el árbol para que me evite mirar el bosque. Eso va a significar que no solamente el Ministerio de Ambiente, toda la institucionalidad pública se tenga que rehacer y repensar. Y eso empieza por una decisión en un país que tiene pues una deuda externa enorme, el famoso déficit fiscal, los problemas del dólar, problemas de necesidades sociales urgentes en grandes cantidades de población. Y ahora salimos desde medio ambiente y decir, óigame, pero es que el medio ambiente está en estado crítico. Sí, pero sí es así y hay que pensarlo. Y así como se está pensando en esa transición energética, sí, de manera gradual y bien pensada, pero digámoslo con una decisión, creo que también en este gobierno habría una oportunidad enorme de plantear cómo recuperar un sistema nacional ambiental en términos financieros, en términos operativos y en términos legales. Como está, no es funcional. Es un paño de agua tibia, me permito decirlo muy respetuosamente, pero digamos lo que es que, así como se ha planteado desde los otros ministerios, no es que estemos esperando una crisis, la crisis ya está. La crisis ya está, tenemos apagar ese incendio. Exactamente. O sea, tenemos unas condiciones críticas de degradación ambiental en la mayoría de ecosistemas del país. Tenemos un problema de contaminación en mares, tenemos un problema de contaminación gigantesca en nuestras principales cuencas, la del Cauca, la del Magdalena, y ahora lleva mucho más recientemente en la Orinoquia, en la Amazonia. Tenemos un problema de degradación de suelos que está cada vez aumentando, una tasa de deforestación que está en un nivel supremamente alto, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho para tratar de controlarlo. Y además con un proceso de degradación en términos de esa base ambiental que está impactando ya las poblaciones más vulnerables. Tuvimos hace 10 años una crisis brutal en el sector de infraestructura, pues por nuestra incapacidad para enfrentar eventos extremos como fue el periodo de la Niña 2011-2012. ¿Qué estamos esperando? Toca efectivamente que dentro de ese proceso de reforma tributaria se decida cómo se va a reorganizar el sector ambiental en Colombia. Pues bueno, esta es una propuesta, un planteamiento, una reflexión que debe llegar a oído del equipo del nuevo gobierno que muy pronto se va a posesionar. Una pausa, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Han sido 2 fines de semana maravillosos, espectaculares. Así lo siento, porque han sido críticos, reflexivos, porque hemos puesto el foco en la Amazonía, en los diferentes puntos claves que debemos tener en cuenta para saber abordar en tiempos de cambio que debemos asimilar tanto desde el Estado, los gobiernos, las políticas, la gobernanza, la población en las zonas de la Amazonía, la salud pública, la seguridad alimentaria. Y sin duda, es momento, Lucía, exministra de Ambiente de Perú, que está acá con nosotros en Planeta Caracol, en Caracol Radio, que estamos unidos por los bosques. Aquí, toda esta temática que hemos hablado durante este par de fines de semana, Lucía, nos debe conducir tanto a la sociedad como a los gobiernos, como al sector público, privado. Estamos actuando de cara a que hemos enfrentado una pandemia que nos cogió con poca pericia, muy flojitos, muy poco preparados. Y ahora, pues toda esta estructuración en torno a la ligación, a la armonía que hay entre Amazonía, economía, salud pública, gobernanza, pues bueno, esto nos debe llegar a fortalecernos de cara a nuevas pandemias. Ya tenemos la viruela del mono acá, muy cerca, Lucía, y ¿por qué no conflictos internacionales que tienen coletazos fuertes e impactantes? Siempre decimos que, lo decíamos mucho
mucho en Perú, tenemos que salir mejor personas de esto, ¿no? Todos queremos salir mejor personas de esto. ¿Estamos poniendo el esfuerzo suficiente para hacerlo? Creo que en nuestro caso todavía nos falta esforzarnos un poco. No lo suficiente, exacto. Gracias. Hay que ser crítico y a mí eso es lo que me ha gustado de estos 2 fines de semana, ¿no? Poner temas para la reflexión sobre la mesa. En momentos de transición en toda Latinoamérica, de transición política en Latinoamérica, más allá del espectro político con el que uno pueda sentirse más cercano y más cómodo, hay situaciones que tienen que trascender a los gobiernos, que son situaciones de país, de Estado, no de gobierno. Podrá haber matices, pero no hay manera de que el cambio climático no te afecte, seas de centro, izquierda o derecha. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Estés en lo rural o en lo urbano. Seas un académico o hayas desarrollado tu vida en el mundo de las finanzas. Que no hemos tocado ese tema porque te contaré que las finanzas a nivel internacional están mirando el impacto que los temas ambientales están teniendo en ella. Ha habido un gran impulso a nivel internacional para colocar el tema de cambio climático, realmente es ESG, ¿no? O sea, cambio climático, ambiente, temas sociales, en la agenda de los bancos, las compañías de seguro, las AFPs, los que son los fondos de pensiones. Ahora tú ves a grandes bancos diciendo, a ver, yo no voy a poner dinero en carbón o yo no voy a poner dinero en combustible fósil. Si yo voy a hacer inversiones, lo voy a hacer en transición energética, etcétera. O sea, ojo, por eso es que cuando les dije, no, a mí no me afecta porque yo trabajo en un banco o en servicios, perdóname, todos estamos relacionados con el tema. Bueno, ahora les cuento, porque además siempre estamos ahí diciendo que Colombia va primero en aves en el mundo. No, este año nos toca a nosotros. No, Colombia va primero. Que también ahora el mundo financiero está viendo el tema de pérdida de biodiversidad. Algo que se ha comentado en este evento en el que hemos estado es como cada vez ya los límites y los compartimentos se van borrando. Tenemos que prepararnos para, lamentablemente no quiero ser ave de mal agüero, para lo que todavía resta de esta pandemia, porque seguimos en pandemia, o para futuras pandemias, o para futuras guerras en Europa, que lo que hacen es alguien estornuda en un lugar y termina afectándonos a todos. Así que la manera en que nos tenemos que preparar es entender que no están compartimentalizadas las cosas. Antes se hablaba de, ese es un tema de cambio climático, qué importante, hay que seguirlo. Sí, pero ese cambio climático está afectando la pérdida de biodiversidad. Entonces ahora estás hablando de cambio climático, biodiversidad y salud. Claro. Cambio climático, biodiversidad y energía. Cambio climático, biodiversidad y finanzas. Todo está conectado. Tenemos, por lo tanto, que olvidarnos de espectros políticos y centrarnos en cómo nos preparamos como país para tener un desarrollo como se merecen los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos, los brasileños, sostenible, bajo en emisiones, que sea resiliente a cualquiera de estos impactos que puedan ocurrir en otro lugar del planeta. Por ejemplo, yo te puse el ejemplo de lavarse las manos en plena pandemia, ¿no? ¿Qué estás haciendo para que realmente el agua en ciertas condiciones pueda llegar a la gente? Sobre planificación urbana, yo siento a veces que ustedes tienen mucho mayor planificación en las ciudades. Nosotros no. Tenemos un crecimiento desordenado en nuestras ciudades que hace que estemos perdiendo lomas costeras, que hace que esté asentándose gente en zonas de riesgo. No hemos tocado el tema de riesgo climático. Cuando hablamos de esto y de cambio climático, hablamos de lo que el sábado pasado mencionaste cuando estábamos casi al inicio de las conversaciones. Avalanchas. Claro, kilómetro 58 vía al llano, derrumbe perpetuo. Exacto. Avalanchas en el eje cafetero. La niña, el niño, fuertes lluvias, sequías. calentar. ¿Sí? Entonces, esos
riesgos climáticos, y en el caso de nosotros tenemos una cadena de glaciares tropicales, ¿no? Riesgos glaciares de desprendimientos por deglaciación. Ustedes están perdiendo ya un glaciar, si no me equivoco, de los 4 o 5 que tienen. Acá se ha alcanzado a ver el de Tolima, Nevado del Tolima. Desde este punto ya no se ve. Claro, es que es producto del cambio climático. Ustedes han perdido un glaciar de los 4 o 5 que tienen por impacto del cambio climático. Y solo te digo un ejemplo. ¿Qué pasa en Ecuador? Esa pérdida de glaciar, que para algunos es, ya no hay nieve, termina siendo un impacto cultural fuerte, cultural. En Ecuador, la pérdida de glaciar implica que algunos empleos u oficios tradicionales, como el raspadillero, acá alguien que vende hielo raspado. Sí, raspado, okay, el raspado. Como que la gente que iba al glaciar cerca de la ciudad de Quito a vender su raspadilla, nosotros le decimos raspadilla, ustedes raspado, pierdes ese oficio, un oficio antiguo, tradicional, y pierdes tradiciones y pierdes culturas. Nos está pasando a nosotros en el Coyuriti, que es una fiesta tradicional altoandina, en la cual normalmente se iba hacia lo alto de una montaña a rezar y se bajaba con bloques de hielo a la espalda. Hace unos años han prohibido que se baje con bloques de hielo porque el glaciar se está perdiendo. Sí, claro. Culturalmente, hoy subes a un nevado. Sí. ¿Lo vas a hacer en 20 años? ¿En 30? No. Entonces, mira cómo todo está conectado, pero nos tenemos que preparar. Necesitamos ser países resilientes a este cambio climático. Hay temas de mitigación que podemos conversar seguramente, no a la tala ilegal en Amazonía, combatamos la minería ilegal, etcétera, pero hay otros de adaptación que son más complejos. Y ojo, porque además lo dijo una profesora el día de la semana pasada, hace 2 semanas, en el evento. Ojo, porque el hecho de que seamos ricos en recursos hídricos no significa que estén igualmente distribuidos en todo el territorio. Con lo cual, ustedes pueden tener una vulnerabilidad hídrica en algunas zonas que impacta no solo en seguridad energética, sino en seguridad alimentaria y de otro tipo. Así que no era para deprimirlos, perdóname. No. Es solamente para poner esto sobre la mesa y para conversarlo. Mira que nuestros oyentes, por favor, entiendan que son temas para conversar. Y mira que me hace recordar lo de mis hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Que los arhuaco tienen inclusive su gorro que representa justamente el glacial y la conexión y lo que representa espiritualmente para ellos. Y ellos están deprimidos por la pérdida de glacial. Cualquier rolo como yo diría, ¿pero que se van a deprimir por eso? Sí, claro que sí, golpean culturalmente, emocionalmente. Y date cuenta de la conexión desde poblaciones étnicas, desde banquero, de todo. Yo creo que son muchas las conclusiones en ese sentido, Rodrigo, que hemos explorado en este par de fin de semana y la manera tan clara como Luciano las ha aproximado, ¿no? a la región que compartimos con una Amazonía vital. Y ojo, la Amazonía se convierte en ese corazón mágico que nos une, que nos debe seguir uniendo. Hay algo importante, Fidel, y ya pues Lucía lo pone no solamente en el plano del gran ecosistema amazónico, sino también de las zonas de los Andes y las zonas costeras. Me parece que esto es un llamado a atención. Ella acaba de señalar, bueno, ¿y qué pasa con los temas de planificación urbana? Yo tengo que decir, y no es una situación exclusiva ni de Colombia ni de Perú, desafortunadamente, pero en los últimos 6 meses, por ejemplo, el número de deslizamientos y de avalanchas que se han dado en nuestros países con un saldo fatal de víctimas mortales es enorme. Y pues el problema es que no va a ser el último evento que tengamos. El diagnóstico que tenemos en términos de las zonas de alto riesgo, que sumados a las condiciones de eventos extremos, ¿cierto? Y de asentamientos humanos que se encuentran en esas zonas, es altísimo. Total. ¿Qué significa esto en plata blanca? Significa que tendremos que tener un proceso de reasentamientos humanos de largo plazo. Y eso es un billete, un presupuesto gigante. Plata. O muertos. Sí. Y es muy triste, lo tengo que decir, porque es que eso además se mide en gente vulnerable. Es que o sea, en las riberas de los ríos y las crecientes se llevan. Todos los sitios exactamente, las riberas de los ríos, en las faldas grandes, en las zonas en donde no hay evidentemente ningún tipo de planificación urbana, en donde hay además temas de comercialización de tierras en áreas prohibidas, generación de servicios para precisamente tratar de formalizar estas zonas. Y la gente está sufriéndolo, la gente lo está sufriendo y cada
cada vez más. Lo mismo va a pasar, sigue pasando en las zonas de inundación. ¿Has visto lo que ha pasado en Mojana? La Mojana es suprema. Son los que se afectan, los más vulnerables. Por eso, digámoslo, el asunto es tan complejo. Entonces, esto requiere, y ahí vuelve a tocar el tema del bolsillo de un país. Nos toca repensarnos en esta transición. La transición no solo será energética, es una transición además en el modelo de asentamientos urbanos y rurales. Es una transición en el modelo de dónde y qué tipos de formas productivas rurales vamos a desarrollar. Hay sitios en los que históricamente se pensó que era una maravilla. Ustedes saben que por el tema de la ganadería, nosotros hemos dado una discusión enorme, porque hacer ganadería en muchas zonas ya no es hacer patria, como se decía. No, es hacer un daño gigantesco. Total. Y digámoslo, también hay que entender, culturalmente hay varias generaciones de gente asociada a ese modelo y que le estén diciendo que hoy en día hay que hacer una transición hacia otras formas. No lo asimilan. No lo quieren asimilar. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo importantísimo. Gran parte de los esfuerzos que tenemos nosotros con muchos colegas, incluyendo Lucía, en varios de nuestros países amazónicos, es que parte de esa migración andina que llegó a la Amazonia, que lleva 1, 2 o hasta 3 generaciones, todavía trae los sistemas de uso del suelo que venía de los Andes, claro, y que hoy por hoy, en este escenario de crisis, ¿cierto?, nos está diciendo, perdón, eso es insostenible, pero hay que contar con que eso no es decirle a la gente por obligación lo tiene que hacer, ¿sí? O no, es que simplemente tiene que hacerlo porque o lo castigo, o lo castigo. No, hay todo un tema de transición cultural también, y por eso son procesos que, digo yo, tienen que pensarse de otra forma. Tiene que haber una refundación conceptual del sistema político, ambiental. Es transversal, no es solamente un asunto de una cartera de ambiente, la más pobre de todos los gabinetes. La última del salón del gabinete presidencial están siempre ambiente y cultura, que es una tristeza. Eso. ¿Cierto? Igual en Perú. Igual. ¿En serio? Idéntico. Ambiente y cultura, sí. Te tocaba ocupar allá. Sí, los más alejados. Exacto. Y los más con menor presupuesto. Y con menor presupuesto, exactamente. Es exactamente la misma conversación. Y resulta que lo que nos está diciendo esta realidad de muertos cotidianos, sí, ¿cierto?, por unas condiciones terribles de formas de asentamiento, de formas de uso del suelo, de gente vulnerable asociados a estos procesos tan complejos de cambio climático y eventos extremos. Entonces, Fidel, un poco la invitación es, no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de la nueva realidad y cotidianidad que nuestros países tienen que abordar, ¿sí? Y que tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales, hoy por hoy nos toca pensar en eso. Va a ser un escenario que en el transcurso del resto de este siglo, si es que duramos, ¿cierto?, tendremos que abordar de manera persistente con los diferentes gobiernos que vengan, con el sector privado, pero hay que señalar, la actual forma de vida en nuestros territorios es insostenible y habrá que cambiar. Claro, el tema de la Mojana que mencionabas es una región en la sabana costera norte de Colombia. Una obra que está en mora hace, ¿qué?, 40 años, ¿no?, de ejecutarse, pero la obra no lo soluciona. Ahí también hay que cambiar los hábitos, porque la cuenca va a seguir ocupando lo que es suyo, y el manejo de las tierras allí no ha sido el mejor, la ganadería, pero ojo, hay agricultura igual. En este momento allá hay muchas familias aguantando hambre y perdieron lo que estaban cultivando y el alimento que iban a producir. Bueno, eso es bien complejo. Me ha encantado conversar contigo, Lucía Ruiz, exministra de Ambiente en el país vecino, en Perú. De Perú admiro la comida, de Perú admiro el fútbol también, ese legado que nos ha dejado los futbolistas que han venido acá. Y por supuesto de Perú admiro esa unión que nos tienen. En alguna oportunidad un oyente de la selva amazónica se comunicó con nosotros cuando hubo un sismo. Entonces te garantizo, y eso fue hace un poco más de 2 años, en pandemia tal vez, y te garantizo que muchos peruanos te están escuchando desde Bogotá, Colombia, y en AM escuchan Caracol. Pero quiero, por último, que nos des 3 reflexiones, 3 tips, palabras, golpes que debemos tener en cuenta para que palpitemos con ello y esta conversación 2 semanas nos quede y nos siga haciendo pensar y ser crítico. Yo pienso que ser crítico proactivo es fundamental. Mira, la primera tiene que ser que el tema ambiental está en el ADN de todos, como personas y como instituciones. No es un tema transversal, es un tema que está incorporado en nuestro día a día. Entendámoslo, seamos conscientes de ellos. No un ministerio más,
sino un ministerio que lo que quiere es llegar al corazón y al centro de los otros ministerios para que ellos se conviertan en motores de cambio sostenible. Definitivamente, personas o instituciones, el tema ambiental está aquí y te impacta día a día. Quizás la segunda idea sea, los niños y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Total. Y ellos tienen que tomar conciencia de esto, y no sé si les ha pasado, pero en Perú los niños eran los que decían, papi, ya no fumes. Correcto. Bueno, ahora son Ojo los con niños los los que plásticos. vienen y dicen, papá, hay que reciclar. ¿Dónde está el no compres, no pidas plástico? Ajá. Entonces, Cero primera idea, estamos hablando de un tema que está en nuestro día a día y nos impacta. Segundo, nuestros hijos, los jóvenes, son hoy los que tienen que hacer el cambio. Siempre hablamos de ellos como en futuro, ¿verdad? Y Sí, no, que la quizás, persona mayor, no. quizás en el futuro, además de delegarles un mejor espacio, debemos de... Ellos tomarán las decisiones, pero hoy están haciendo los cambios. Y se hacen con educación. Y se hacen con compromiso. Con conocimiento, con Y con investigación conocimiento y de con todo. información que es valioso, que es lo que queremos Valiosamente interpretar hoy. analizada. Como Caracol Radio, como Planeta Caracol, la información que llegue a todos los lados. Eso ayuda muchísimo. Y que sea analizada y evaluada de manera Ponderada. objetiva, ponderada, bonita. Y lo último es que este tema no solamente está en nuestro ADN, no solamente tenemos ya a los niños para que nos enseñen, porque hoy nos están enseñando, que ellos ya son más conscientes de qué cosa les estamos dejando, sino que este no es un tema de un gobierno. No. Este es un tema de un país. Este es un tema de Estado. Por lo tanto, a mí me gustó mucho en Perú una frase que usaba Manuel Pulgar Vidal. Manuel Pulgar Vidal fue un ministro con el que yo también trabajé, muy bueno, y decía, aquí estamos para construir sobre lo ya hecho Sobre lo y seguramente construido. hacer algunos ajustes. Pero lo que estuvo bien hecho hay que construirlos. Este señor fue el tercer ministro de Ambiente, si no me estoy equivocando, y seguramente distaba conceptualmente de los anteriores, pero lo primero que hacía era reconocer los avances Y eso está muy bien. y sobre eso construir a su manera, y nos fue muy bien de la mano con Colombia, y por eso es que no me extraña para nada lo que dijiste, porque de la mano con Colombia además ha habido un liderazgo Sí. internacional en materia de cambio climático muy, muy fuerte. Pero entonces construyamos en base a lo que ya está hecho, ajustemos lo que se necesita y tratemos de buscar lo que queremos todos: desarrollo para nuestros ciudadanos, pero un desarrollo sostenible, un desarrollo bajo en emisiones, un desarrollo que nos lleve a la felicidad que todos merecemos. Tu turno, Rodrigo. Fidel, una invitación para todos para que en este diálogo podamos vernos en una sociedad en transformación, para ver que efectivamente aquí no hay espacio para olvidar lo que hemos hecho, para tanto valorar lo que es importante continuar como para cambiar en donde tengamos que hacer los ajustes. Digámoslo, ser propositivos y autocríticos es algo que debe estar también en nuestro ADN. Nos muestra también cómo tenemos procesos comunes en los países de la región, cómo tenemos procesos por aprender mutuamente y cómo debemos estar atentos y alertas, porque lo que hemos hablado aquí es lo que nos muestra que debemos tener una conciencia planetaria. Somos parte de una misma casa. O sea, lo que hemos hablado el día de hoy nos muestra cómo efectivamente, independientemente de unas fronteras políticas, somos partes de un mismo planeta. Y eso es un poco la invitación. Somos parte de este planeta. Rodrigo, gracias. A ti, Fidel, muchas gracias. Lucía, encantado. Espero que vuelvas pronto. De todas maneras, muchas gracias por el espacio, realmente. Dirigirme a tus oyentes ha sido increíble. ¿Y sabes qué? Todos somos Amazonía. Creo que lo estamos entendiendo. Somos Amazonía. Estamos en Planeta Caracol. En Caracol Radio vienen las noticias. Haces parte de Planeta Caracol.